La nieve cae con fuerza, cubriendo el estacionamiento del hospital, mientras un pastor alemán permanece sentado en silencio, con el pelaje enmarañado por el frío, buscando la entrada con la mirada. No se inmuta cuando el viento corta el aire. Helado, ni parece notar a la gente que pasa corriendo, cabizbajo, concentrados en sus propias vidas apresuradas. Su cuerpo es una estatua congelada, pero sus ojos, esos penetrantes ojos marrones, no se apartan de la puerta del hospital. Es casi como si el mundo a su alrededor dejara de existir. Está esperando. ¿Pero a quién? La quietud de la noche lo oprime como un peso, pero se niega a moverse. Ni siquiera el frío intenso puede hacerlo abandonar su puesto. La espera, el anhelo, lo consumen todo. Emily entra al estacionamiento del hospital, con el aliento nublado por el frío. Sus ojos cansados recorren la zona y es entonces cuando lo ve de nuevo. Al perro. Lo había visto varias veces antes, posado junto a la entrada como un centinela silencioso. Pero hoy hay algo diferente en él. Su pelaje está cubierto de nieve y su mirada está fija. No se mueve. Ni siquiera reacciona a los autos que pasan. El corazón de Emily se encoge mientras agarra su bolso del asiento del copiloto. Ha visto mucho en sus años como enfermera, pero algo en este perro toca una fibra muy profunda en ella. Su lealtad es evidente, pero ¿qué está esperando? ¿A quién pertenece? El perro no parpadea, no aparta la vista del hospital. Su silenciosa vigilia es casi inquietante. Los días pasan. Y cada vez que Emily llega al hospital, el perro sigue, ahí, esperando, mirando fijamente la puerta. No hay nadie más afuera, solo él, solo en el frío gélido. Empieza a preguntarse por qué está tan decidido a quedarse. ¿Acaso no necesita calor, comida, refugio? No muestra señales de moverse, sin importar cuán largo sea el turno o cuán duro se vuelva el clima. Emily no puede quitarse la sensación de que hay algo más en su presencia. Algo más profundo que un perro callejero atrapado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La forma en que mira al hospital es como si estuviera esperando a alguien importante. A medida que pasan los días, Emily siente una inquietud agitarse dentro de ella. Hay algo urgente. Algo tácito en la forma en que mira la puerta. ¿Qué es lo que lo mantiene allí? Emily no puede dejarlo pasar. Empieza a preguntar por ahí, casualmente, durante los descansos o mientras ayuda a los pacientes. Algunas enfermeras se encogen de hombros, diciendo que no es más que un perro callejero que se ha instalado. Pero hay una enfermera, una mujer mayor llamada Karen, que parece saber más. Ese perro, dice Karen, bajando la voz, es de un paciente. De aquí. Un hombre que lleva días en coma. Viene todas las mañanas, justo al amanecer, y se queda hasta el anochecer. No se ha ido ni una sola vez. A Emily le da un vuelco el corazón. No lo sabía. No sabía que el perro esperaba a alguien dentro. Ahora todo parece diferente. La persistencia del perro ya no es solo lealtad, es devoción. Espera a su dueño. No solo a un hombre, sino a alguien que le acompañe en el corazón. Emily se pregunta cuánto tiempo lleva aquí fuera, cuánto tiempo ha soportado el frío. Y siente un repentino impulso por averiguar más. El hospital es un lugar donde ocurre la sanación física, los médicos trabajan incansablemente, las máquinas zumban y las enfermeras atienden los cuerpos destrozados de los pacientes. Pero Emily sabe que la sanación no se trata solo del cuerpo. Ha visto a pacientes recuperarse de cirugías y dolencias. Pero aún llevan cicatrices emocionales, que ningún médico puede curar. Una mañana, al pasar junto al perro, Emily vuelve a fijarse en sus ojos. Hay dulzura en ellos, una tristeza mezclada con esperanza, como si esperara algo que le traiga paz. Entonces, se da cuenta de que este perro, en su vigilia silenciosa, está experimentando su propia forma de sanación, igual que ella. Ha estado encerrada, centrada solo en su trabajo, pero algo en la lealtad del perro la hace reconsiderar. Tal vez, solo tal vez, este viaje de espera, de devoción, no sea solo para el perro. Ella siente un cambio emocional dentro de sí misma, un deseo de comprender y ayudar no solo a los pacientes que atiende, sino a este animal que le está enseñando lo que significa esperar con amor. Sanar con lealtad, volver a confiar. El viento hallaba, enviando ráfagas gélidas por el estacionamiento del hospital, donde Emily se detuvo, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de preocupación y vacilación. Su turno acababa de terminar y, como siempre, Max estaba sentado allí, silencioso, inmóvil, pero siempre presente. Sabía que, ya no podía ignorarlo, sus pasos eran lentos, tentativos. Como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. Se arrodilló, extendiendo la mano hacia el perro, con el pulso acelerado. La mirada de Max, aunque cansada y cautelosa, se fijó en la de ella. Podía sentir el peso de su dolor. Los años de lealtad grabados en cada línea de su pelaje. Su mano flotaba a centímetros de su hocico. Respiraba entrecortadamente mientras esperaba, sin saber cómo salvar la distancia invisible que lo separaba.
Había una tensión silenciosa, la que Serge con lo desconocido que sentía, que lo había llevado a ese punto de quietud. Max no se movió al principio, su cola, normalmente tan llena de energía. Apenas se movió. Simplemente la observaba con una mirada profunda y conocedora. Ella sintió un dolor en el corazón. No pudo evitar sentirse atraída por él, a pesar de la incertidumbre de lo que pudiera suceder después. Estaba allí por una razón, y estaba segura de que no se iría pronto. La cola de Max se mecía levemente, casi imperceptible con el viento. Pero sus ojos lo decían todo. Su mirada no era frenética ni desesperada. Era serena, llena de una tristeza que parecía recorrer el pecho de Emily. Max no ladró. No saltó de la emoción ni se abalanzó sobre ella. No, simplemente se quedó allí sentado, quieto, firme, mirándola con una intensidad silenciosa que atravesaba el frío aire de la tarde. Había algo en su forma de mirarla, algo pesado. Algo que denotaba pérdida, anhelo y una devoción tan profunda que trascendía las palabras. A Emily se le cortó la respiración. No estaba segura de si Max esperaba que ella diera el primer paso o si simplemente se había resignado a su lugar en el mundo. Sin embargo, en sus ojos vio un rayo de esperanza, como si creyera, solo por un instante, que ella podría ser quien lo ayudara. Tragó saliva, sin saber qué hacer, pero segura de que el vínculo entre ellos ya había empezado a forjarse, mientras Emily estaba sentada a su lado, absorta en el momento. Un transeúnte, un hombre mayor envuelto en un grueso abrigo, se detuvo frente a ella. Su mirada se posó en Max y luego, con un suspiro de complicidad, comenzó a hablar. Ese perro, dijo el hombre con la voz cargada de compasión, se llama Max. Lleva semanas aquí todos los días. Nunca se va. No ladra ni suplica. Solo vigila a la puerta. La curiosidad de Emily aumentó. ¿Por qué?, preguntó con voz suave. El hombre la miró con el rostro cansado, casi triste. Su dueño era soldado. Llegó aquí después de una lesión. Una grave, creo. Ha estado aquí desde entonces. Max no se mueve de la entrada. Está esperando. A Emily se le cortó la respiración. Max no era solo un perro callejero. Tenía una persona, alguien que le había dado una vida, un vínculo. Pero ahora, esa persona se había ido. O eso parecía. Podía sentir la atracción de la historia. El vínculo tácito entre el perro y el hombre que una vez fue su mundo. Max había estado esperando, no comida ni atención, sino algo mucho más grande, a su mano. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Emily no podía quitarse de la cabeza la imagen de la silenciosa vigilia de Max. Las enfermeras le dijeron que el nombre del soldado era William. Había sido ingresado tras una lesión traumática, con el cuerpo destrozado y el espíritu destrozado. Pero Max había estado allí desde el principio, negándose a abandonar la entrada del hospital. Como atado a algo que no podía abandonar, a Emily le dolía el corazón. Había visto antes el vínculo entre humanos y animales, pero esto era algo especial. Era una lealtad forjada en las dificultades, en la batalla, a lo largo de toda una vida de experiencias compartidas. William y Max habían sobrevivido juntos, y ahora, Max no estaba dispuesto a afrontar la vida sin él. Cuanto más aprendía Emily, más comprendía la profunda devoción de Max. Había sido abandonado. En cierto modo, pero no por decisión propia. Simplemente esperaba, aferrándose a la esperanza de que su humano regresara. Emily podía ver el daño que esto le estaba causando. Su pelaje estaba enmarañado por la nieve, sus ojos apagados por el frío y la fatiga, pero aún así seguía sentado. Aún esperaba. Emily se quedó en la entrada del hospital, mirando a Max. La decisión le pesaba en el pecho. Como enfermera, sabía lo mucho que le estaba afectando el resfriado. Su cuerpo temblaba, no de emoción, sino del frío intenso del invierno. Su salud se estaba deteriorando y nadie se atrevía a decirle que se fuera. Sin embargo, Emily no se atrevía a intervenir. Había algo profundamente instintivo en su conexión con Max, algo que trascendía la razón. Lo había visto en los ojos de cada paciente que había atendido. Esa súplica silenciosa de compañía, de cuidado, de una chispa de esperanza. Y Max, a pesar del frío y el sufrimiento silencioso, le había hecho llegar esa súplica. Debería ayudarlo, debería llevarlo adentro, donde lo esperaban calor y seguridad, o debería respetar su vigilia, su promesa tácita de quedarse al lado de William. Le dolía el corazón al mirar a Max, dividida entre sus instintos profesionales y la cruda emoción que la había atado a él. No podía dejarlo sufrir, no cuando estaba tan a punto de derrumbarse. Decidida a descubrir más, Emily tomó una decisión. Visitaría a Max todos los días, llevándole comida, ofreciéndole calor y desentrañando poco a poco el misterio de su inquebrantable lealtad. Cada visita se sentía como un nuevo capítulo en su viaje compartido, y con cada momento, el vínculo entre ellos se profundizaba. Aprendió más sobre las heridas de William,
sobre cómo el soldado había cuidado a Max y cómo su relación había sido de supervivencia y amor tácito, y a través de estos pequeños gestos de bondad de alimentarlo, ofrecerle consuelo, Emily empezó a comprender que esta no era una simple misión de rescate, era una llamada a ayudar, a recuperar algo perdido y a ofrecer una parte de sí misma, a un perro que lo había dado todo por un ser humano al que no podía olvidar. Cada día que volvía con Max, su curiosidad por William crecía, pero la conexión más profunda que se formó entre ella y Max era innegable. Él ya no solo esperaba a su dueña, también había empezado a esperarla a ella. Emily entró en el patio del hospital, sintiendo el frío matutino al acercarse a Max. Su pelaje estaba enmarañado con restos de nieve y su cuerpo estaba rígido por el frío. La miró con ojos llenos de incertidumbre, una mirada intensa pero distante, como si no estuviera seguro de poder confiar en ella. Emily lo sentía profundamente. Se agachó lentamente, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco. Con cuidado, colocó un pequeño juguete delante de él, una pelota chillona de colores brillantes para llamar su atención. Habló suavemente, su voz apenas un susurro: no te preocupes. Max, no te haré daño. Las orejas de Max se movieron, pero no se movió. Sus ojos no la apartaron de ningún momento, estudiando cada movimiento como si decidiera si era amiga o enemiga. Emily se quedó allí sentada un buen rato, ofreciéndole el juguete, pero sin forzar la interacción. Finalmente, Max se levantó, olió la pelota y luego retrocedió lentamente, con la cola aún metida debajo. No fue una victoria, pero sí un paso. Emily sonrió suavemente, con el corazón henchido de compasión. ¿Ya cambiará de opinión?, se susurró a sí misma. Con la voz llena de tranquila resolución, pasaron los días y Emily continuó sus visitas, cada una marcada por la paciencia y los pequeños gestos de bondad. Traía más juguetes, golosinas y, lo más importante, su tranquila presencia. Poco a poco, Max empezó a mostrar confianza. Una noche, después de un largo día de trabajo, Emily se sentó en el césped junto a él. No intentó convencerlo para que se acercara, simplemente se quedó allí observándolo. Max se acercó con cautela, con la mirada aún cautelosa, pero con un lenguaje corporal menos tenso. Se sentó a pocos metros de distancia, su mirada se suavizó al observarla. Sin pensarlo, Emily extendió una mano, dejándola flotar justo encima de su cabeza. Max la observó un buen rato y, para su sorpresa, bajó la cabeza y dejó que sus dedos acariciaran suavemente su pelaje. Podía sentir el ligero temblor en su cuerpo, los restos de su miedo, pero no se apartó. En ese simple contacto, Emily sintió el peso de las palabras no dichas entre ellos. Continuó acariciando su pelaje, con movimientos lentos y pausados. Max cerró los ojos y apoyó la cabeza en su regazo, mientras ella le recorría la espalda con la mano. La calidez entre ellos era innegable. Por primera vez, Emily sintió el suave atisbo de un vínculo. Algo frágil, pero real a medida que los días se convertían en semanas. Emily se sentía más atraída por Max que nunca. No podía explicarlo, quizá era la soledad que sentía en su interior o quizá el vínculo que poco a poco iban tejiendo. Había noches en que se sentaba a su lado, hablándole suavemente, mientras él apoyaba la cabeza en su regazo. Compartía con él sus pensamientos, sus frustraciones, los momentos de duda que la acosaban como sombras. Ya no sé qué hacer, confesó una noche, con la voz cargada por el peso de su propio dolor. Lo doy todo en el trabajo, pero siempre falta algo. Max levantó ligeramente la cabeza, buscándola con la mirada, y por un instante sintió que él la comprendía, que ella también se estaba recuperando a su manera. Le rozó la mano con la nariz como si le ofreciera un consuelo. Silencioso, en esos momentos de tranquilidad, el alma de Emily se sentía más ligera, sus cargas menos opresivas. No necesitaba explicárselo todo a Max. Él simplemente estaba ahí, una presencia constante en su vida, la primera vez que Max se dejó consolar por ella en un momento de miedo. A Emily casi se le rompió el corazón. Una de las máquinas del hospital empezó a pitar y su ruido resonó por todo el patio. Max se puso rígido, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Sin pensarlo, salió disparado hacia el otro extremo del patio. Zarandeando el suelo, de Emily lo siguió rápidamente, gritando suavemente: «Max, no pasa nada, estoy aquí». Ella lo alcanzó justo cuando él se apretaba contra la esquina, con la cola gacha y la mirada frenética. Con suavidad, se arrodilló a su lado y le extendió la mano lentamente. «Max, no pasa nada. No voy a dejar que nada te haga daño». Le tomó unos instantes, pero poco a poco, los temblores de Max disminuyeron. Lentamente, muy lentamente, se inclinó hacia su tacto. Su cuerpo se relajó. La tensión de sus músculos se desvaneció mientras Emily lo acariciaba, con la misma calma y seguridad que siempre había usado. No lo apresuró, simplemente permaneció a su lado, sus dedos acariciando suavemente su pelaje. En ese momento, Max no se inmutó.
confiaba en ella, pero a pesar de que su vínculo se profundizaba, Emily no podía escapar del creciente conflicto interno que sentía. Sus responsabilidades en el hospital la agobiaban, era enfermera, cuidadora, y sin embargo, allí estaba, profundamente atraída por un perro que necesitaba ayuda desesperadamente. A menudo se sentía dividida entre sus obligaciones profesionales y el deseo de estar ahí para Max. Cada vez que lo dejaba al final de su turno, sentía como si un trocito de su corazón se quedara atrás. Una noche, después de un turno particularmente agotador, Emily se quedó en la puerta del hospital, mirando el patio oscuro. Vio a Max sentado cerca de la esquina, esperándola. El corazón le dio un vuelco. No debería estar haciendo esto, susurró, con la culpa impregnando su voz. Tengo trabajo que hacer. No puedo seguir corriendo hacia ti. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, supo que no eran ciertas. Tenía que ayudar a Max. No se trataba solo del perro, sino también de ella, de encontrar algo real a lo que aferrarse en un mundo que a menudo parecía demasiado caótico. Con una respiración profunda, se dio la vuelta y caminó hacia él. El peso de sus dudas se levantó momentáneamente por la certeza en su corazón. A pesar de su creciente vínculo, Max no estaba exento de dificultades. Algunos días, el pasado que cargaba era insoportable. Emily empezó a notar como ciertos sonidos del pitido de las máquinas, la llegada repentina de desconocidos, despertaban algo en Max, devolviéndolo al miedo y al trauma que había conocido antes. Una tarde, mientras se acercaba a él, sonó una sirena fuerte desde un vehículo de emergencia cercano. Max agachó las orejas y, antes de que Emily pudiera reaccionar, se levantó y corrió hacia la puerta, con el pánico reflejado en sus ojos. Max, no, gritó Emily. Apresurándose a seguirlo, lo encontró escondido en un rincón nuevamente, temblando violentamente, con los ojos abiertos y llenos de terror. Le dolía verlo así, tan lejos de los momentos de calma que habían compartido. Pero Emily lo comprendió. No podía obligarlo a sanar en su tiempo. Se arrodilló a su lado, ofreciéndole su presencia sin intentar presionarlo. No te preocupes, Max susurró suavemente, estoy aquí. No dejaré que enfrentes esto solo. Mientras hablaba, sintió que su cuerpo se relajaba bajo su suave tacto y que su temblor disminuía poco a poco. El miedo no desapareció, pero con la firme presencia de Emily, aprendió a confiar en que no todos los sonidos eran peligrosos. Los contratiempos de Max fueron difíciles, pero Emily mantuvo la paciencia. Había días en que él se enterraba en su mundo, aislándose de ella. Pero ella nunca se rindió. Continuó visitándolo, hablándole con cariño y ofreciéndole consuelo. Un día, después de que Max huyera de un detonante, Emily lo persiguió hasta encontrarlo escondido bajo un banco cercano. No le exigió que saliera ni que se enfrentara al mundo bajo sus condiciones. En cambio, se sentó junto al banco, dejándolo acercarse a ella cuando estuviera listo, y poco a poco lo hizo. Max salió de su escondite con la mirada llena de cautela, pero había algo más allí, algo que no había estado allí antes. No me voy a ninguna parte, dijo ella suavemente, y Max, por primera vez, se sentó a su lado sin retroceder. No fue una victoria completa, pero sí un avance. Pasaron las semanas y su conexión se fortaleció. Emily también se sintió mejor. Su corazón se sentía más ligero al pasar más tiempo con Max. Ya no era solo un perro que cuidaba, era un compañero que llenaba un vacío que desconocía. Una noche, arrodillada junto a él, acariciando suavemente su pelaje, se dio cuenta de que, al darle tanto a Max, había empezado a sanar sus propias heridas. El dolor que había arrastrado durante tanto tiempo, la soledad, comenzaba a desvanecerse. Max se había convertido en algo más que un símbolo de lealtad. Era su ancla, su compañero, su fuente de paz. Pero, a medida que el vínculo de Emily con Max se profundizaba, también crecía su curiosidad por el misterio de su pasado. ¿Por qué no había regresado su dueño? ¿Qué le había pasado? Emily empezó a indagar más, hablando con el personal del hospital y con algún que otro transeúnte que había visto a Max esperando afuera día tras día. Lo que descubrió solo agravó el misterio. Su dueño, un soldado, había resultado gravemente herido en un accidente. Tras la lesión, ingresó en el hospital, pero nadie lo había visto desde entonces. Max había permanecido en el hospital desde entonces, esperando a alguien que quizá nunca regresara. A Emily se le partió el corazón por la inquebrantable lealtad de Max, y a medida que seguía visitándolo, la necesidad de descubrir la verdad sobre su pasado se hizo más apremiante. Le debía a Max comprender lo sucedido y tal vez ayudarlo a encontrar la paz. Max no estaba por ningún lado. A Emily se le encogió el corazón mientras recorría cada rincón del hospital, yendo de habitación en habitación, gritando su nombre. Con pánico, se había acostumbrado a su presencia constante. Su suave respiración a sus pies, su mirada reconfortante mientras yacía a su lado durante los largos turnos. Pero ahora, el silencio la recibía en los lugares donde él solía descansar.
Sus pensamientos corrían a mil, su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Podría haberle pasado algo? ¿Se habría extraviado? Su mente daba vueltas, intentando recordar frenéticamente si lo había visto antes. Retrocedió, caminando más rápido, con las manos temblorosas mientras revisaba las trastiendas y los pasillos. Ni rastro de Max, el miedo en su pecho se agudizó, oprimiendo su garganta. Sintió una abrumadora sensación de pérdida, como si el mundo se hubiera desequilibrado de repente. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras volvía a gritar, esperando, rezando, que apareciera, meneando la cola, con esa mirada siempre esperanzada en los ojos. Pero nada. ¿Dónde podría estar? La pregunta resonó en su mente mientras sus pies la impulsaban a toda velocidad por los pasillos, con la respiración entrecortada y errática. Un pánico persistente comenzó a apoderarse de cada pensamiento. Algo terrible había sucedido. Tenía que encontrarlo. La enfermera de recepción miró a Emily con compasión, en voz baja, mientras le contaba la noticia. Las autoridades se llevaron a Max esta mañana. Lo encontraron vagando por el aparcamiento trasero y asumieron que era un perro callejero. Emily sintió como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Qué? Preguntó con voz temblorosa. Dices que dejaste que se lo llevaran. No tenían opción, Emily, dijo la enfermera con dulzura. Pero sus palabras solo aumentaron el miedo en Emily. La política del hospital sobre animales. Bueno, tenemos que acatarla. Corre el riesgo de ser sacrificado si nadie lo reclama. Las palabras fueron como una bofetada. Max, el fiel compañero que la había acompañado en cada noche de insomnio, en cada turno difícil, ahora se enfrentaba a un destino incierto, posiblemente la muerte, debido a la política del hospital. Las rodillas de Emily amenazaron con doblarse ante el peso de la situación. No puedo dejar que esto pase, pensó. La idea de perderlo, de no volver a ver esa mirada familiar y confiada en sus ojos, le hacía sentir como si se le rompiera el corazón. Apretó los puños. ¿Dónde está?, preguntó, conteniendo las lágrimas que le ardían en los ojos. Necesito verlo, tengo que arreglar esto. La desesperación inundó cada acción de Emily, mientras corría a las autoridades locales con las palabras atropelladas en una súplica desesperada. Por favor, no lo entienden. Max no es un perro cualquiera, es mi perro. Es parte de mi vida, parte de mi sanación. Pero el oficial permaneció impasible, con expresión indescifrable, mientras miraba los papeles que tenía delante. La política es clara. No se permiten mascotas en el hospital, especialmente perros callejeros. Lo sacrificarán si nadie lo reclama pronto. A Emily se le hizo un nudo en la garganta por la impotencia. Y su voz era un susurro, mientras luchaba por contener las lágrimas. No puedes hacer esto. No es un perro callejero. Es mío. Ha estado conmigo en todo. Ha sido mi roca, el oficial. Ni se inmutó. Lo entiendo, señora, pero la ley es la ley. Cada palabra era como un puñal en su corazón. La burocracia, la fría indiferencia, la destrozaban. Le había dado a Max amor y cariño. Pero eso no parecía importarle. Era solo una persona más, suplicando por una vida que a nadie más parecía importarle. Sus manos temblaban mientras se daba la vuelta. ¿Qué se supone que debo hacer? Con el corazón apesadumbrado y los pensamientos desorientados, Emily se dirigió al hospital militar. Los pasillos estériles y sin emociones contrastaban marcadamente con la calidez que había compartido con Max. El zumbido de las luces fluorescentes parecía intensificar su ansiedad interior mientras recorría los pasillos, siguiendo las indicaciones. La dirigieron a una pequeña oficina donde estaba sentado un amable oficial mayor. En cuanto habló de Max, la expresión del oficial se ensombreció. ¿No lo sabe?, preguntó. Max estaba con el teniente Jackson Hayes. Era su perro de servicio. Los ojos de Emily se abrieron de par en par, confundida. ¿Jackson Hayes? ¿El soldado? ¿Qué le pasó? El oficial la miró con una mezcla de compasión y pesar. El teniente Hayes resultó gravemente herido en una misión. Está en coma, y, que yo sepa, no hay nadie más en su familia que pueda reclamar a Max. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. La lealtad de Max, su vínculo con Jackson, era más profundo de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba solo de ella, sino también de él. Y la verdad era que Jackson podría no despertar jamás. Su mente se aceleraba mientras el oficial le daba más detalles. La situación era mucho más compleja de lo que había imaginado, pero Emily no podía detenerse. Max la necesitaba. Siempre lo había hecho dentro de la habitación del hospital militar. Tenuemente iluminada, el olor antiséptico le picó en la nariz mientras Emily permanecía junto a la cama del teniente Hayes. Esperaba encontrar a un soldado joven y vibrante, pero en cambio vio a un hombre con soporte vital, pálido e inmóvil, conectado a máquinas que emitían pitidos monótonos.
El oficial le había dicho que Jackson no tenía familia, sus heridas eran graves y su pronóstico era desalentador. No había promesas de recuperación ni garantías de que despertara. A Emily se le revolvió el estómago al asimilar la gravedad de la situación. Sus pensamientos se arremolinaban. Max le ha sido fiel a este hombre a lo largo de todo. ¿Pero qué pasa si Jackson no sobrevive? ¿Qué le pasa a Max? No podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. El vínculo entre Max y Jackson era innegable, pero la realidad la golpeó con una intensidad inesperada. El destino de Jackson no solo era incierto, sino una complicación que le cambió la vida en su decisión de salvar a Max. Pero una cosa seguía clara, Max la necesitaba ahora. Más que nunca. El corazón de Emily se debatía entre dos fuerzas: su deseo de ayudar a Max, de salvarlo del frío sistema burocrático, y la abrumadora responsabilidad que sentía hacia Jackson. Si rompía las reglas para salvar a Max, ¿estaría traicionando al hombre que había salvado a tantos otros? Y si no actuaba, ¿estaría permitiendo que Max y Jackson sufrieran en silencio? El dilema la revolvía en las entrañas. Amaba a Max, él había estado a su lado en cada lágrima, en cada triunfo, pero Jackson había dado tanto. Y su sacrificio pesaba profundamente en su conciencia. Sus manos temblaban mientras estaba sentada junto a la cama del hospital. La imagen de Max estaba grabada en su mente. Ya no se trata solo de mí, se trata de hacer lo correcto para ambos. Su mirada bajó al suelo. Emily no tenía las respuestas, pero una cosa estaba segura: no podía dejar ir a Max sin luchar. Él había sido su apoyo, su compañero, su salvavidas. Se lo debía. Le tomó una larga noche de reflexión, de caminar por los estériles pasillos del hospital, pero Emily finalmente tomó una decisión. Las políticas del hospital, el sistema, ya no importaban. Max la necesitaba, y ella no lo dejaría sufrir en las frías e indiferentes manos de la burocracia. Su mente estaba despejada al ponerse de pie, y su determinación se endureció como el acero. Ya no luchaba solo por Max, luchaba por su vínculo, por el amor incondicional que habían compartido. Tenía que darle una oportunidad de sanar, tal como ella se había curado gracias a él. Con paso decidido, regresó ante las autoridades. Esta vez no suplicaría, sino que exigiría. Explicaría la profunda conexión que los unía a Max y cómo ese vínculo no era solo emocional, sino que le salvó la vida. Conocía los riesgos. Romper las reglas podría costarle el trabajo, podría costarle todo. Pero no podría vivir consigo misma si no lo intentaba. Max la había salvado de maneras que ni siquiera podía empezar a describir, y ahora era su turno de salvarlo. Emily se paró ante la junta directiva, con las manos temblorosas pero la voz firme. Entiendo las reglas, empezó, pero les pido que lo reconsideren. Max no es solo un perro, es un salvavidas. Ha estado conmigo en los momentos más difíciles, y sé que tiene el poder de sanar. Pero si lo dejan ir, nunca tendrá esa oportunidad. Los rostros ante ella permanecieron indescifrables, sus expresiones severas no delataban ningún atisbo de piedad. Uno de los médicos intervino con tono frío: no podemos hacer excepciones. Emily, no se trata solo de Max, se trata de la política, del hospital. Pero Emily no se rendía. Su voz se hacía más fuerte a medida que insistía, sus palabras teñidas de pura emoción. Max merece una oportunidad. Todos la merecemos. La sala estaba en silencio. Era un tenso enfrentamiento, uno en el que el corazón de Emily latía con fuerza. No estaba segura de si ganaría, pero una cosa era segura: nunca dejaría de luchar por Max. Emily finalmente convence a las autoridades del hospital para que permitan que Max regrese bajo circunstancias especiales, prometiendo que su presencia ayudará a la recuperación de Jackson. Emily se encontraba frente a la oficina de administración del hospital. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el peso de la decisión que pesaba en el aire. Había luchado incansablemente, presentando una petición tras otra, cada vez más desesperada. Max es más que un perro, repitió con voz firme, a pesar del fuego que la quemaba en el pecho. Es el salvavidas de Jackson. ¿No lo entiendes? No se trata solo de reglas. Se trata de sobrevivir. La enfermera jefa, con el rostro sumido en la duda, bajó la mirada hacia los papeles que tenía en la mano y luego volvió a mirar a Emily. No solemos hacer excepciones, dijo, pero su tono cambió. La insistencia de Emily la había agotado. Tras lo que pareció una eternidad, la enfermera finalmente asintió. En circunstancias especiales, haremos una excepción. Max puede regresar. Pero es tu responsabilidad, Emily. Si algo sale mal, es tu responsabilidad. El corazón de Emily latía con fuerza, pero asintió. Gracias, susurró con una voz apenas audible y se giró rápidamente, incapaz de contener la oleada de emoción que le inundaba el pecho. No era solo una victoria. Era la esperanza a la que se había aferrado durante tanto tiempo.
Ahora finalmente a su alcance, Max se acomoda junto a la cama de Jackson. Su presencia resulta reconfortante y familiar. A pesar del estado de inconsciencia de Jackson, hay una innegable sensación de paz en la habitación. La puerta de la UCI se abrió y Max entró trotando, recorriendo con la mirada la habitación, antes de posarse en Jackson. Su cola, todavía un poco rígida, se movió una vez antes de acercarse a la cama. El olor antiséptico y el leve zumbido de las máquinas médicas llenaban el aire. Pero nada de eso podía penetrar la profunda y silenciosa conexión de la habitación. Max se acostó junto a la cama de Jackson, acurrucándose protectoramente a sus pies, aunque Jackson seguía inconsciente. Había algo en la forma en que el perro se acomodó, su presencia silenciosa y vigilante, que traía un aire de paz al ambiente estéril. Emily estaba de pie en la puerta, con el corazón henchido. Mientras observaba a los dos seres que más amaba en el mundo, los médicos le habían dicho que no esperara milagros. Jackson estaba gravemente herido y su recuperación era incierta. Pero ahora, con Max a su lado, había una quietud, una comprensión tácita entre el hombre y su perro. Como si sus corazones latieran al unísono, a pesar del silencio de la habitación. La mano de Jackson se contrae y su respiración se estabiliza mientras Max yace a su lado, señalando el comienzo de su lenta recuperación. Pasaron los días. Emily seguía visitándolo, pero siempre en silencio. Max nunca se separaba de Jackson. Yacía a su lado, durante las noches, levantándose solo cuando Emily le traía comida o agua. Y luego regresaba a su puesto una tarde, mientras Emily estaba sentada junto a la cama de Jackson. Notó un cambio sutil. Sus dedos, antes flácidos, se crisparon. Un ligero aleteo. No fue nada drástico, apenas un indicio. Pero a Emily se le cortó la respiración. Se inclinó hacia adelante, observando, esperando, y entonces otro tic. Esta vez, más pausado. La respiración de Jackson, superficial y trabajosa durante días, pareció calmarse, profundizándose de una forma que parecía casi natural. El corazón de Emily se aceleró. Max no pareció notarlo. Su mirada no se apartó del rostro de Jackson. Pero Emily lo sabía, algo estaba sucediendo. La presencia de Max estaba obrando su magia. Pasan los días y Jackson finalmente despierta. Lo primero que ve es el rostro leal de Max. El reencuentro es un momento emotivo, lleno de gratitud y alivio. Era temprano por la mañana cuando los párpados de Jackson se agitaron, luchando por abrirse ante el peso del cansancio y el dolor. Durante un largo instante permaneció inmóvil, parpadeando ante las intensas luces del hospital. Entonces, como si su cuerpo hubiera escuchado la llamada silenciosa. Sus ojos se fijaron en la figura familiar acurrucada a sus pies. Max se le cortó la respiración y le tembló la mano. Esta vez no por dolor, sino por la necesidad de extender la mano. Sus dedos apenas rozaron el pelaje de Max, pero el perro ya estaba allí. Levantando la cabeza y con los ojos brillantes de reconocimiento y cariño, la voz de Jackson se quebró al susurrar, Max. El sonido de su propia voz, extraña y débil, solo pareció intensificar la cruda emoción que lo embargaba. La cola de Max golpeó el suelo con fuerza, con todo su cuerpo, contoneándose en respuesta alegre. Emily estaba de pie detrás de él, con lágrimas en los ojos, mientras observaba el reencuentro. El vínculo entre ellos, una vez fracturado por la distancia y la tragedia, ahora estaba completo de nuevo, imparable e innegable. Con Max a su lado, la recuperación de Jackson se acelera. Su fuerza crece día a día y su vínculo con Max se profundiza, simbolizando el poder del compañerismo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeñas victorias. El estado de Jackson, antes grave, comenzó a mejorar progresivamente. Pasó de la UCI a una habitación privada y luego comenzó fisioterapia con una determinación que nunca antes había conocido, pero no fue solo la fuerza física lo que impulsó su recuperación. Fue Max, siempre ahí, a su lado, ofreciéndole consuelo silencioso y lealtad inquebrantable. Jackson podía sentirlo, sentir la fuerza de la presencia de Max, como lo mantenía anclado en la realidad, recordándole que había algo por lo que valía la pena luchar. Cada mañana, Jackson despertaba con la sensación del cálido cuerpo de Max pegado a su costado. Un consuelo que ningún medicamento podía replicar. Cada vez que Jackson daba un paso, Max estaba allí, empujándolo hacia adelante, animándolo con silenciosa confianza. Juntos, afrontaban cada día como un equipo. Mientras Jackson se recupera y Max prospera, Emily experimenta su propia transformación. Su existencia, antes solitaria, ahora tiene un propósito. Al observar el poderoso vínculo entre Jackson y Max en los momentos tranquilos en los que Emily no estaba atendiendo sus responsabilidades en el hospital, se encontraba reflexionando sobre cuánto había cambiado. Al llegar al hospital, la soledad la consumía. Solo tenía a Max para acompañarla. Incluso eso había sido difícil a veces. Pero ahora, al ver a Jackson y Max juntos, Emily sintió una calidez que no había sentido en años.
no fue solo la recuperación de Jackson lo que transformó su vida, fue el amor. El vínculo entre el soldado y el perro había presenciado una especie de milagro, algo que trascendió las paredes del hospital y las máquinas esterilizadas. Le había dado un sentido de propósito que no se había dado cuenta de que le faltaba. Max, Jackson y Emily juntos se convierten en un testimonio viviente de la resiliencia, la lealtad y el poder del amor incondicional, simbolizando el potencial curativo de su vínculo inquebrantable. A medida que Jackson seguía recuperándose, el trío se volvió inseparable. Su vínculo de lealtad y amor inquebrantables se convirtió en un faro de esperanza para quienes los rodeaban. Max, quien antes era solo un perro, se había convertido en parte integral de sus vidas. Su presencia simbolizaba la fuerza inquebrantable que definía su vínculo. La historia de Max y Jackson, y también la de Emily, se contó entre susurros y sonrisas, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tenía el poder de sanar. Juntos, encarnaron la resiliencia del espíritu humano, el poder de la compañía y la verdad de que, a veces, los héroes más inesperados se presentan en la forma de un perro leal y el corazón de un soldado. Max se sentó junto a la cama de Jackson, con sus ojos dorados fijos mientras velaba por el hombre que una vez fue su protector. Su pelaje estaba enmarañado con los restos de los días pasados junto a Jackson, pero para él, el vínculo que compartían era inquebrantable. Incluso cuando el mundo de Jackson se derrumbó, Max permaneció allí, firme, inquebrantable en su lealtad. Los médicos le habían dicho a Emily que las posibilidades de recuperación de Jackson eran escasas, que su cuerpo estaba demasiado dañado por el accidente para sanar por completo. Pero a Max no le importaban los pronósticos ni los términos médicos, solo le importaba estar ahí para Jackson. La lealtad de Max se convirtió en un rayo de esperanza, una silenciosa promesa de que, por muy oscuros que fueran los días, nunca se separaría de Jackson. Y fue en esos momentos, cuando todo parecía perdido, que la presencia de Max empezó a marcar la diferencia. El amor que irradiaba era como una fuerza silenciosa que se filtraba lentamente en el inconsciente de Jackson, recordándole el poder del amor incondicional. Max, aunque solo era un perro, demostró la verdadera profundidad de lo que la lealtad podía lograr, no solo a una persona, sino a un corazón tan roto que había olvidado cómo sanar. Emily observaba la escena desde un rincón de la habitación, sintiendo una profunda calidez en el pecho. La devoción de Max por Jackson era palpable, y al observarla, no pudo evitar ver cómo reflejaba su propia experiencia. Había estado encerrada en sí misma durante tanto tiempo, temerosa de abrirse a alguien después de años de dolor. Pero, allí, en presencia de este perro y su inquebrantable compromiso, Emily comenzó a comprender lo que significaba la verdadera sanación. El vínculo emocional de Max con Jackson comenzó como una simple necesidad de compañía, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más profundo, una fuente de sustento emocional. Emily comprendió que sanar era más que una simple recuperación física. Era restaurar la confianza, abrir el corazón al amor una vez más. Y si Max, esta humilde criatura, podía hacerle un regalo tan inmenso a Jackson, ¿por qué no podía hacer lo mismo por sí misma, gracias a la lealtad inquebrantable de Max? Emily aprendió que la sanación emocional requería dejar atrás las heridas del pasado y abrazar el poder de las nuevas conexiones. El amor no se trataba solo de salvar a alguien de sus dificultades, sino de ayudarlo a encontrar la fuerza para volver a levantarse. Pieza por pieza, el corazón de Emily se llenó de una silenciosa revelación al ver cómo los dedos de Jackson se contraían ligeramente, la primera señal de vida desde el accidente. Max seguía tumbado a su lado, observando, esperando, sin alejarse nunca del lado de Jackson. Los días transcurridos, desde que luchó por el regreso de Max a Jackson, habían sido largos y llenos de incertidumbre. Pero ahora, al presenciar el lento progreso, sabía que había tomado la decisión correcta. En ese momento, se dio cuenta de lo transformadoras que podían ser las segundas oportunidades. No se trataba solo de Jackson, sino también de ella misma. Al principio, Emily dudó, insegura de si traer a Max de vuelta a su familia realmente marcaría la diferencia. Pero ahora, a medida que el vínculo entre Max y Jackson se fortalecía, comprendió que las segundas oportunidades eran la piedra angular de la sanación. Eran un regalo, una oportunidad para que algo hermoso floreciera en medio del dolor. Emily había confiado en el amor de Max para ayudar a Jackson a sanar, pero al hacerlo, también se había dado la oportunidad de sanar, de volver a confiar. Y esa, lo sabía, era una lección que la acompañaría para siempre. Los momentos de tranquilidad entre Max, Jackson y Emily lo decían todo. La dulce presencia de Max junto a Jackson no era solo lealtad, sino compasión, una fuerza que los mantenía unidos. A medida que Jackson recuperaba fuerzas, Emily se sentía cada vez más atraída por su mundo, donde el amor y la comprensión fluían libremente.
en la habitación. No hacían falta palabras para expresar la profundidad de lo que estaba sucediendo. La compasión que compartían era el pegamento que unía su conexión. No era algo ruidoso ni contundente, era algo más sutil, algo tácito pero comprendido. Ya fuera por la forma en que Max se acurrucaba contra la mano de Jackson, o por la forma en que Emily permanecía cerca, observándolos, sus corazones estaban unidos por un hilo invisible de cariño. Esa compasión no era algo fácil de explicar. No se trataba de grandes gestos. Se trataba de los pequeños y discretos actos de amor que construían una base lo suficientemente sólida como para resistir cualquier adversidad que la vida les presentara. A medida que los días se convertían en semanas y Jackson recuperaba poco a poco las fuerzas, se hizo evidente que el vínculo entre él, Emily y Max no era común. Era algo excepcional y poderoso, forjado a base de dificultades, confianza y amor incondicional. Y en esa pequeña y silenciosa habitación, rodeada por la simple presencia de un perro, Emily comprendió la lección más importante de todas: el amor, ya fuera entre humanos o entre humanos y animales, tenía el poder de sanar. Era una verdad universal que trasciende todas las barreras, todas las heridas y todos los miedos. El amor podía reparar corazones rotos, sanar almas destrozadas y devolver la esperanza donde la había perdido. Tenía el poder de traer luz a los rincones más oscuros del mundo, de dar a personas y animales la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Al mirar a Max, a Jackson y su vínculo, Emily supo que el amor que compartían no era solo una fuente de consuelo, sino una fuerza transformadora. Y esa, comprendió, era la verdad más poderosa de todas: el amor sana, siempre y sin excepción.